Muy buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a todos los compañeros que me permiten compartir esta mañana con ustedes. En realidad son momentos complejos, entonces siempre es más difícil describir la realidad en el instante, ¿no? Es decir, siempre el instante es complejo de ser descrito. Yo voy a, creo que la gran mayoría, porque se ha comentado mucho en televisión, conoce los cánones generales de la situación y así que no vamos a hacer un detalle. Además nos llevaría un tiempo extenso describir el sistema judicial brasileño, que es muy particular, ¿sí? Entonces, simplemente para aclarar y como para tener una apoyatura, hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentalmente para el debate cotidiano de la militancia. O sea, como que hay dos cuestiones superpuestas, ¿no?, que por ahí se confunden. Por un lado es la causa judicial de Lula, que en realidad aparece sobre un departamento, ¿no?, que no está a su nombre y en el que nunca vivió. Dos características. Pero que es acusado de que ese departamento en realidad le pertenece por una delación, que es una figura jurídica brasileña muy propia del derecho norteamericano, que en realidad una persona encarcelada perteneciente al grupo Odebrecht se quiebra y dice que efectivamente ellos le habían dado a Lula este departamento y que en realidad eso le valió una reducción de pena del 70%. O sea, se le quitaron el 70% de la pena a cambio de esa declaración. Esto es todo el esquema judicial. Lo digo conociéndolo de manera directa. El año pasado vino el abogado de Lula a la universidad, lo comentó bastante sencillamente y charlamos un montón. No hay mucho más en la causa. El departamento nunca estuvo a nombre de Lula, nunca vivió ahí y en realidad el único sustento de la acusación es una delación, ¿no? Ese es el tema. Seguramente la mayoría de los analistas jurídicos brasileños, incluso los no lulistas, sostienen que Lula no va a ser acusado por esta causa en el largo plazo. Pero en realidad el problema de la causa habilitó otra discusión, que es la discusión de la libertad y con ello la discusión de la política. O sea, Lula, acusado en esta causa, en realidad comienza una lucha por la política en función de quedar preso. Entonces, para ser muy simple, muy sencillo, en realidad todo el proceso judicial que fue denegado hasta ayer mismo está vinculado a la lógica de la libertad y a la idea de la presentación política de Lula en las próximas elecciones. Y por otro lado es la causa de la acusación original. Está claro, lo que se ha perdido, por decirlo de alguna manera, hasta por lo menos ayer, estaba vinculado a esta discusión en función de la libertad de Lula y su posibilidad o no de presentación, que tampoco fue decidida. ¿Por qué no es decidida? Porque eso sí, como en Argentina, lo decide la justicia electoral. No hay ningún caso en Brasil donde un candidato a elecciones esté preso. Entonces, la justicia electoral todavía tampoco se pidió y seguramente se pedirá de que no puede ser candidato. Este sería el tema, el panorama judicial general para tener en cuenta. O sea, las pruebas que hay son esas, es una delación, en realidad es una prueba endeble, la acusación es endeble, la condena es endeble, y por otro lado, todo lo que desató eso que tiene que ver en una discusión jurídica por la libertad de Lula. ¿Sí? Yo, sobre esa base, sobre el cual le puedo dejar algún artículo que lo explica claramente, que lo escribió el propio abogado, donde lo explica en 3 páginas, en portugués tenemos algún problemita ahí, pero explica en 3 páginas cómo es el caso judicial concreto, ¿sí? Yo sí quería tal vez compartir y abrir un diálogo, ¿sí?, sobre algunas reflexiones de lo que significa esto, del significado político
del problema de Brasil hoy, ¿no? Creo que es importante volverlo a pensar, y creo que es importante para todo el espacio progresista, nacional, popular, repensar el problema de Brasil, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo con esto que pasa en Brasil? Sería una muy buena pregunta. Yo creo que el primer tema que hay que hablar es el significado, lo que significa Lula. Me parece que es importante dar una vuelta de tuerca a este problema, a este tema, a este acontecimiento que significa la irrupción de Lula en la política de Brasil y con ella la estructuración de poder del Partido de los Trabajadores, ¿no? Pienso que en realidad el fenómeno Lula es un fenómeno de liderazgo único en la historia brasileña y en buena parte de la historia de América Latina. ¿Por qué? Por dos cuestiones, una de inicio y otra de final, que creo que es uno de los motivos por el cual nos encontramos en esta situación. El inicio tiene que ver con que en realidad es un fenómeno de ruptura de clases que provoca Lula, no conocido en la historia de Brasil y tampoco quizás de América Latina, ¿no? Si en realidad Lula encarna una manifestación de clase obrera, de los sectores obreros. Él es un obrero, él es un representante obrero, es un militante obrero, y que genera un movimiento en el nacimiento de PT de lo urbano a lo rural, ¿no? Es decir, hay un reportaje maravilloso del año 80 que le hace Félix Guattari, que lo puede estar en internet, lo pueden ver, donde la izquierda europea no puede comprender el fenómeno porque Lula dice no, el campo se va a adherir, porque la ruralidad en Brasil y los movimientos sociales del interior de Brasil, que tenía un fuerte asentamiento rural, o rural para darle una denominación que en realidad lo haga comprensible simplemente, en realidad siempre los fenómenos de masas habían sido al revés. Esto Guattari lo escribe después en un artículo, dice, es un fenómeno raro de comprender, lo escribe en los 80. Entonces, en realidad, esta llegada implica una ruptura estructural del esquema tradicional, histórico de la política brasileña. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si no, no se entiende el fenómeno. El segundo aspecto es que en realidad Lula representa, y esto voy a ser arriesgado en lo que digo, pueden no estar de acuerdo, pero yo creo que es la última y más importante puesta en escena global de América Latina. O sea, la globalización latinoamericana que ha alcanzado mayor nivel real es la de Lula da Silva. Es decir, decía Metol que en realidad había tres globalizaciones latinoamericanas: la del último Bolívar, la de la Revolución Cubana, y después se quedaba ahí y pensaba un poco. Yo creo que la tercera es la de Lula, ¿no? En realidad, al resto de América Latina, de la América que habla español, le costó comprender el fenómeno Lula. Como decía Samuel Piñero Guimarães, que era el pensador detrás del gobierno de Lula, el resto de América Latina y fundamentalmente la inteligencia argentina y la academia argentina y una buena parte de su dirigencia política camina con un milico en el bolsillo. Entonces siempre pensamos que los brasileños en realidad guardaban detrás de sí un proyecto hegemónico y con el cual había que tener cuidado. La verdad es que Brasil enhebró un proyecto estructural latinoamericano que es el más importante que se conoce. Y no fuimos nosotros, y habrá que hacerse cargo. Fueron ellos. La verdad es así. Y la consolidación del poder global de Brasil, en realidad desde ese proyecto que tenía andamiaje teórico, que tenía raigambre popular, que tenía un contenido fuertemente latinoamericanista y que en realidad aportaba un conjunto de ideas absolutamente nuevas e interesantes que tenían una historia en América Latina, eran nuevas en su formulación. Hay una innumerable cantidad de escritos, libros y discursos que así lo dicen. En realidad permitió enhebrar un poder político que, del quiebre de clase y una alianza con el sector empresarial, generó que Brasil se siente en la mesa del poder global. Y esto es real. Esto es real. O sea, hasta los intelectuales opositores reconocen que Odebrecht, como empresa, en realidad se había quedado con todo el mercado latinoamericano, con el mercado del sur de Estados Unidos, con el mercado africano y con una apertura a China. Intolerable.
intolerable. Entonces vamos a ser honestos en el fenómeno. El fenómeno globalizador de Lula es un fenómeno absolutamente indiscutible. Y creo que no es fácil analizar con los tradicionales cánones como que Argentina, incluso los sectores progresistas argentinos han empezado la política exterior brasileña. Incluso los propios sectores progresistas hemos pensado Brasil. Siempre hemos desconfiado de que Brasil guardaba para sí, en un pensamiento que roza a los futboleros, un proyecto hegemónico que en realidad nosotros lo debíamos contrarrestar con la unidad absoluta de la América Latina hispánica. Es decir, la idea de que toda la América Latina hispánica es igual a Brasil, cosa que es cierto. Toda la América que habla español es igual a Brasil. Ahora, lo cierto es que Brasil enhebró un proyecto que fue un proyecto globalizador absolutamente latinoamericano, con un pensamiento latinoamericano, con un fundamento latinoamericano y con una situación de poder relativa construida realmente muy, muy importante. Sin este acontecimiento no es fácil entender lo que sucede en Brasil, ¿no? Y el costo que paga Lula, quien lidera este fenómeno, ¿no? Incluso el relato de estos días que aparece en todos los medios, que cuando Obama lo ve en el G20 le dice, este es el hombre que quiero seguir, en realidad el primer pinchador de teléfono de la política brasileña fue Obama. Lo quiero seguir, lo quería seguir tanto que decidió escucharlo en directo. Entonces le pinchó todos los teléfonos. Esto es así. Es decir, uno en este fenómeno del Brasil que estamos analizando, en realidad puede conseguir escenarios internos absolutamente nuevos que vale la pena tenerlos en cuenta y que en realidad admiten la necesidad de rediscutir los fenómenos sociales en América Latina, que tienen que ver con una verdadera revolución interna de Brasil. El Brasil que nosotros cuando nos juntamos en la universidad y en realidad presionábamos a los intelectuales brasileños lulistas sobre de que ellos portaban en sí un proyecto muy fuerte y que en realidad nosotros le teníamos desconfianza, siempre contestaban con la misma frase. Dice, no existe imperialismo con un 22% de analfabetos, ¿no? Y en realidad cuando Lula llega al poder hay un 22% de analfabetos en Brasil. Este fenómeno de que en realidad llevó a una escolarización monumental, quizás en los ciclos de escolarización el más importante que conoce el siglo en Brasil, y el segundo, la salida de la pobreza de 35, 40 millones, depende de lo que usted quiera tomar, de personas, en realidad resulta un acontecimiento estructural interno muy importante, ¿no? que me parece que hay que tener en cuenta. Y el tercer elemento que me parece importante es el latinoamericanismo de Lula. Es decir, detrás de todos los emprendimientos de política exterior latinoamericana, la UNASUR, etcétera, etcétera, en realidad siempre hay un rostro brasileño, ¿no? Samuel Piñero Guimarães, Celso Amorín, etcétera. El lulismo originario siempre genera un esquema latinoamericano. Entonces yo diría que estos 3 o 4 cosas son fundamentales para entender la importancia de lo que sucede en este momento en Brasil. No es un tema cualquiera, no es un tema menor. Lo que está en cuestión es el último proyecto globalizador de América Latina, ¿no? Y en realidad de los proyectos globalizadores de América Latina, el único proyecto que no solo inició una fase de resistencia, sino que pasó a una fase operativa de alianzas y consolidación de una parte del poder global. Esto es absolutamente indudable. Yo quiero dejar en claro esto como punto de partida. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es el significado del fenómeno Lula en Brasil, o de la conducción de Lula en Brasil. Y sería importante no olvidarlo. El segundo elemento que creo que vale la pena analizar en cuestión de Brasil es qué implica lo sucedido, ¿no? Qué implica lo que ha sucedido en estos últimos tiempos en Brasil y en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, me parece que en esto sí también hay que leer una lectura, hay que hacer una lectura regional y por qué no global, que cada vez se impone más, ¿no?
En realidad, generalmente, es decir, si usted recurre a los libros y demás, la mayoría que explica de este fenómeno, que pasa en Brasil, que pasa en Argentina y en la mayoría de los países latinoamericanos, también en los países europeos, en realidad está vinculado a una palabra inglesa que se llama lawfare, y una suerte de estado de excepción que a ver si lo podemos explicar con simpleza. De hecho, todo el equipo de abogados, que es numerosa y distintas escuelas de Brasil de Derecho, que en realidad se dedican a estudiar esto, si usted entra a internet y pone Instituto Lawfare, L-A-W-F-A-R-E, en realidad va a decir Lawfare Londres. Y en realidad, porque sí, son brasileños que lo ponen en la Escuela de Derecho de Londres, fue inaugurado el año pasado. De todos los que lo inauguraron hay ingleses, norteamericanos y demás, y está todo el equipo que hoy defiende a Lula y se estudia este fenómeno, que tiene que ver con, para hacerlo brutal y muy fácil, la idea de que para los estados, el orden moderno en realidad evolucionaba a una suerte de, como dice Bauman, el estado de jardinero, ¿no? Es decir, en realidad siempre el mundo se ordenó como el estado del guardabosque, es decir, cuidar que la naturaleza crezca sola. Un día la modernidad puso en escena y dice, el jardinero dice, no, mira, vamos a recortar bien, vamos a ordenar cada uno en su lugar, las especies se ordenen, etcétera, etcétera. Entonces, a todo ese ordenamiento le dio una ley que le llamaba Estado de Derecho. Las alteraciones sobre el orden del jardín, en realidad habilitaban siempre una suerte de estado de excepción. Nosotros hemos sido fantásticos en esta lógica del estado de excepción. Es decir, la idea de cualquier alteración que pudiera suspender ese orden suponía un estado de excepción. Entonces, en realidad, empezaron algunos estudios que suponían de si el estado de excepción en realidad siempre llegaba cuando se alteraba el orden, o es que lo que había siempre era el estado de excepción. Los Estados Unidos en el 2001 con las Torres Gemelas en realidad acuñaron este término, la idea de que el mundo entraba a vivir y comenzaba a vivir un estado de excepción, que había ciertas normas, ciertas reglas, cierto estado de derecho que en realidad era suspendido en una acción global en función del terrorismo del cual habían sido víctimas. Entonces fue enarbolada una doctrina global de que el estado de excepción era el Estado, ¿no? Entonces, en realidad, la idea de que vos podés alterar el orden jurídico y que la alteración del orden jurídico es el orden jurídico, es un tema absolutamente novedoso. Absolutamente novedoso. Entonces, este fenómeno, ¿no?, implica que nosotros vamos a atravesar en los próximos años un desplome monumental del orden y del sistema judicial, que lo acabamos de ver, ¿no? Y que esto hace que todo el ordenamiento del sistema judicial, de los sistemas judiciales, no inocentemente se someta a un juego de poderes nacionales e internacionales como nunca antes. Con algunas lógicas particulares que, fundamentalmente una que me gustaría destacar. Se someta a estos poderes internacionales y en realidad vivamos, como nunca antes, algunos fenómenos políticos nuevos, como por ejemplo, nunca antes en la estructuración del poder político los sistemas de inteligencia tuvieron un poder relativamente autónomo como el que gozan en este momento. De hecho, la discusión central de Argentina del momento es si el Grupo Clarín va a entregar a Mirta Legrand mañana o no, después de la operación de inteligencia. Es decir, la idea de que vamos a discutir un poder que en realidad nunca había sido discutido, que en realidad en la década pasada en la Argentina se hizo un esfuerzo interesante de ser pensado de otra manera, que en realidad quedamos bastante a mitad de camino en la materia, que hubo avances importantes, pero que avances importantes por lo menos en la manera de pensarlo, pero que en realidad es un tema central. Brasil ayer vivió un desplome de su sistema judicial, muy importante, que en realidad implica una reconstrucción muy fuerte, pero además en realidad una duda social sobre el sistema, que esto es un tema importante, muy estudiado hoy en día, ¿no?
En realidad, todas estas cuestiones se basan en una idea, o por lo menos a mí me parece, que en realidad arrastran un pensamiento de un neoliberalismo de nuevo tipo, ¿no? O sea, también muta, cambia el fenómeno neoliberal, y en este esquema del acontecimiento judicial hay una suerte en el mundo de una política higiénica sobre los individuos y una opacidad de las corporaciones, ¿no? Si en realidad hay una fuerte presión de transparencia sobre el sujeto individual y una fuerte opacidad, digamos, ocultamiento del fenómeno corporativo que decía. Esto es un tema, alguno me dirá, esto es una tendencia histórica, nunca como en este momento. Hay una cantidad de estudios que en realidad muestran esto, ¿no? Es decir, la idea de que en realidad, ¿no? Es decir, el tema de que el individuo, ¿no? Esto tiene que ver con un debate político que excede esta charla, que es el fenómeno de que en realidad el mundo no discute tanto las instituciones en este momento, sino que discute el populismo, que en realidad parecía que era un fenómeno nuestro y es un fenómeno global. Y entonces, como discute esto, en realidad el acontecimiento populista como articulación política está basada en individuos, o al menos en algunos individuos. Necesita de algunos individuos. Entonces, como necesita de algunos individuos que conducen el tema, en realidad la necesidad de una transparencia higiénica sobre los individuos y una opacidad de las corporaciones que sostienen a aquellos que demandan la transparencia, hace que siempre debatamos de un colectivo de personas que suelen repetir, ¿no? Pero es importante. Entonces a mí me parece que ¿qué implica lo sucedido? Primero implica, ¿no?, un desplome del sistema judicial tal cual era conocido, y que en realidad deja un espacio abierto ahí para el debate, para la construcción política y para la disputa del poder político en la próxima década, en la región y en buena parte del mundo. El segundo tiene que ver con una fase externa. El tema de la intervención norteamericana en el acontecimiento brasileño ya es bastante público, ya se dice en televisión, lo dicen todos. Esto es bastante obvio. En realidad, sí, en realidad la política norteamericana juega esta partida en Brasil, tenía que ver con el acontecimiento globalizador de la construcción de Lula y del PT, si tenía que ver con la estructuración del poder económico brasileño, si en realidad tenía que ver con el único fenómeno realmente global, industrial y competitivo que tenía la región, que era Brasil, o con todos esos factores juntos a la vez. Pero no cabe la menor duda de que hay un lineamiento americano que ha promovido el acontecimiento que hoy se vive en Brasil. O sea, pero esto es importante describirlo porque también supone una intervención de nuevo tipo, ¿no? No hay nada peor que resistir fenómenos que ya no suceden para un militante. Un militante no debe resistir lo que ya no sucede. No hay nada peor que resistir enemigos viejos. Entonces, no es como el cuentito de Borges, es aquel que el tipo que dice que sueña que lo va a matar, su enemigo lo va a matar, y entonces ya lo está por matar, en ese escrito tremendo de Borges. Entonces Borges dice, ¿y qué puedo hacer? Fácil, despertarme. Parece que hay que despertarse, ¿no? O sea, se lo contrabandeó nomás. Porque me parece que es importante entender el tema. El fenómeno de que el fenómeno intervencionista, tal cual lo concebimos tradicionalmente, no es el mismo fenómeno de intervencionismo que vive la región hoy, más allá de que usted puede anotar automáticamente cosas y asemejar y hacer asimilaciones y comparaciones históricas, eso está bien, pero de todas maneras la profundidad del tema amerita, y acá veo que hay gente de pensamiento profundo, amerita darse un debate sobre. Entonces, en primera cuestión, ¿qué significa Lula? Segunda cuestión, ¿qué es lo que implica como esquema interno y lo que implica el sistema judicial como esquema externo y un nuevo fenómeno de intervención en la región? Y el tercer punto, y después tornamos, yo quería dejar, me parece, por lo menos lo que pensaba
cuando armaba esto así rápidamente, algunas lecciones que quedan en claro y que no se pueden soslayar. La primera es que es importante para una universidad que se llama La Militancia y que lo deja el caso brasileño, y lo estamos viendo en este preciso momento en vivo, es que es indispensable pensar y entender, ¿no?, los comportamientos sociales en este momento. Me parece que hoy una resistencia sin relectura es compleja. O sea, ¿qué voy a ser brutal en esto? Algunos pueden enojarse, pero en realidad tampoco puedo negarme la evidencia. Es como Bertolt Brecht: o agrando el sombrero o achico la cabeza. Entonces, no cabe la menor duda, 40 millones salieron de la pobreza. En realidad el comunicado 4, que lo tengo en mi teléfono, del PT, que fue de las 21:15 anoche, anotaba que había 12.000 personas. No se produjo el 17 de octubre. Hay que tener en claro. Solo había entre 8 y 12.000 personas, y no lo dice O Globo, lo dice el comunicado oficial del PT. El acontecimiento político que describí de Lula genera también hay este comportamiento. Uno puede decir, la sociedad brasileña no puede compararse con un canon argentino de movilización. El fenómeno organizativo brasileño tiene que ver con otras cuestiones. Puede hablar de la regionalización de Brasil, puede ponerle todos los condimentos que le quiera poner, que en realidad vale la pena ponérselos para complejizar el análisis. Pero lo cierto es que el fenómeno popular esperado ayer no sucedió. Y esto la propia dirigente del PT lo sabe, ¿sí? Y creo que todos nosotros, en realidad, en la algarabía de las redes sociales, de los me gusta, de los tweets y de los Facebook, y etcétera, etcétera, que se despertó ayer en toda América Latina y a nivel global, fue tendencia. Digamos, en realidad esperamos, o uno vive en un acontecimiento que da la sensación, pero que solo da la sensación. Entonces es importante simplemente repensar este tema. Los comportamientos sociales mutan y hay que tenerlo en cuenta. ¿No? Es decir, no creo que en la convocatoria a la resistencia sea una relectura clara de la realidad. Realmente lo de Brasil, cuando Lula sale ayer, en realidad en la cámara que lo enfoca de arriba se ve la calle. Habría 5.000 personas. Si usted movilizaba un poco más organizadamente en la embajada en Buenos Aires, había más gente que delante de Lula. Entonces, lo quiero decir expreso porque es un dato inexorable de la realidad. Usted me dice, estamos hablando de la persona que mide entre 35 y 38 puntos electorales, estamos hablando del líder más importante del último siglo de la historia de Brasil, estamos hablando de que sacó 40 millones de personas de pobreza, estamos hablando de que redujo a 5 el 22 puntos de analfabetismo, estamos hablando de eso. Entonces, me parece que la primera lección que creo que hay que tener muy en cuenta es la complejidad que va tomando el fenómeno político, y que también va tomando dentro de la complejidad del fenómeno político el tema de los comportamientos sociales, ¿no? O sea, es decir, porque me queda poco tiempo, de alguna manera, es decir, uno debe escuchar, hay que escuchar, me parece que es importante, ¿no? Si cuando generalmente le hacen los coaching a los políticos y a determinados sectores, entonces usted le dice, escúcheme, hagamos de cuenta que usted va a tiene que perder un sentido, ¿no? Le vamos a optar. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser ciego o ser sordo? 90-10 sordo. Todo el mundo prefiere ver a escuchar. En la política es al revés, hay que escuchar. Es así.
Segundo tema, me parece que hay nuevas formas de antagonismo, que me parece que es una lección que también deja el caso Brasil en este momento, ¿no? Que necesita una nueva lectura, los antagonismos que se nos presentan en la cuestión de la militancia, y es importante, ¿no? Si uno puede comparar los fenómenos que vive América Latina con otros acontecimientos históricos de América Latina, pero la historia no resulta suficiente para leer la realidad. No es la única manera de leer, ¿no? Es decir, es central, es explicativa, pero yo creo que el movimiento, en esto soy un poco más lacaniano, sería presente, futuro, pasado. No presente, pasado, futuro, ¿no? Yo lo haría presente, futuro, pasado. Si la historia siempre es un abrasivo. Me parece que, es decir, esto admite un repensar de los acontecimientos que nos toca vivir y en función de eso de la organización política y de la fundación, ¿no? Y después que vivimos, me parece que deja claro también el fenómeno brasileño, y esto se manifiesta en el nivel de movilización, en el comportamiento social, en la mediatización, en el rol de los medios de comunicación social, un fenómeno que abarca esta nueva forma de antagonismo, para decirlo a lo Laclau, una nueva forma de dominación que hay que interpretar profundamente. La nueva forma de dominación merece una interpretación profunda, ¿no? Y creo que vale la pena tenerlo en cuenta. O sea, pensar de que lo que estamos viviendo se trata de un ajuste económico, creo que es pobre, digamos, como análisis. Me da la impresión de que el mundo discute formas de dominación de las cuales nosotros somos parte, se vive en el fenómeno brasileño, y es importante dar el debate en ese punto, ¿no? Zuckerberg acaba de reconocer, es decir, el creador de Facebook acaba de reconocer que lo que todos sabíamos, y nos entregábamos dulcemente y vivíamos con goce de que nos espiaba. Entonces, pero en realidad nunca fuimos espiados con tanta alegría como... Es un hombre que ha superado a Jesucristo, consiguió en 10 años más seguidores que Jesucristo en 2000. Una cosa interesante el fenómeno. O sea, pero en realidad hay una lógica de nuevo tipo que plantea, que impacta en las relaciones sociales, que impacta en la organización de la sociedad y que impacta en los comportamientos individuales. Me parece que esto también hay que discutirlo, porque detrás de esto no solo se discute un problema del ajuste, que está claro, de la pobreza y de lo que ya conocemos como mecanismo neoliberal de dominación política, sino que en realidad encierra un esquema importante, pues si no después no podemos explicar cómo es, por qué sectores populares en realidad son adversos a nosotros. Y en realidad todos los días ocurren fenómenos nuevos que merecen explicarse. Ayer sucedió en Brasil, se lo puede ver por televisión. Yo me parece que sería importante volver a mirar todo eso con una cabeza lo más abierta posible. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Abrimos el micrófono. Puede preguntar lo que quiera, total ahora a las 10:30 Agustín se la va a contestar. Bueno, ¿qué tal? Con respecto a esto de la mutación de los comportamientos sociales, y específicamente en la poca convocatoria o movilización de la gente en Brasil con respecto a Lula, ¿no vendrá de mucho más atrás? Es decir, me estoy remontando décadas atrás, a partir del informe Rockefeller, por ejemplo, y su observación sobre la necesidad de cambiar los comportamientos, cambiar por nuevos cristianos a los católicos, por ejemplo, porque los católicos podían volverse revolucionarios. Esa injerencia norteamericana, ¿no tiene que ver también, no se trasladó a Brasil? Es una pregunta. No, sí, podemos buscar antecedentes y, como dice, determinados, así como el informe y otros elementos que podemos agregar, admitirían elementos explicativos. Lo que yo creo que en realidad no siempre hay que quedarse estático en las herramientas explicativas.
Me parece que hay fenómenos que ocurren todos los días, incluso movimientos globales. Escúcheme, el mundo de hoy, para hacer un análisis global, rápido, tomemos un indicador. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, supuestamente son los tipos que van a garantizar la paz del mundo. Tiene Putin, un ex KGB, un servicio de inteligencia. Ya está comprobado que ha espiado, creo que no sé si, hasta los familiares, todo, entero, completo. Segundo, tiene un señor que maneja la principal potencia militar y económica o por lo menos una de las más importantes económicas del mundo, pero sí la más importante militar, que es acusado de demente todas las semanas. En tercer lugar tiene Xi Jinping, que es un hombre que maneja el poder chino, ¿no? Que es PC para adentro y ha pronunciado hace 30 días en la OMC el discurso del libre mercado más importante que se conoce en los últimos tiempos. Tercero tiene a Macron, que se presentó en una elección para salir cuarto y sin querer lo eligieron, y todavía el primero tiene que explicarse por qué lo eligieron y después empezar a gobernar. Y cuarto, tiene a Theresa May, que tiene un problema de rebelión en la granja fenomenal, no sabe dónde hay que ponerlo, y entonces, en realidad, estos cinco, está la demostración del escenario que tenemos. No cabe la menor duda. Entonces, en realidad, uno tiene que saber que está en este escenario, donde también los poderes han mutado, donde los Estados Unidos tampoco son tan monolíticos como lo eran, donde determinados esquemas se han quebrado, y esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, si no Brasil siempre fue estudiado como una estructura de clases monolítica que se conserva en su historia. O sea, usted cuando estudia política exterior brasileña, dice, lo que inauguró el Barón de Río Branco, en Itamaraty, en su casa, en realidad duró 100 años en Brasil. Incluso la famosa armada diplomática brasileña acaba de caer también. ¿Sí? Entonces, es decir, me parece que es importante complexar el análisis. Yo refería a eso, sería largo de hablar y en cada tema, simplemente una cuestión casi metodológica, nada más. Una pregunta un poco relacionada con la que dijo la chica recién. Porque ella nombró la injerencia de Rockefeller en Estados Unidos y yo apunto al poder que tienen las religiones brasileñas, las religiones brasileñas, los partidos evangelistas brasileños, que tengo entendido que de 500 diputados hay 90 que pertenecen a esta agrupación evangelista con un poder político terrible y básicamente creo que su base militante está en la base pobre brasileña. O sea, es como que el PT convivió con eso y se dejó ganar un espacio, o por lo menos no pudo dar la lucha en ese espacio. Yo creo que el fenómeno religioso en Brasil es potente. Yo creo que en el origen del nacimiento del PT, por lo menos contado, yo le voy a dar el testimonio de Humes, que hoy cardenal ya retiró, y que estaba en el inicio de la fundacional del PT. Ellos sostienen que al inicio tuvo una inclinación fuertemente católica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso hay una ironía que suelen repetir esos sectores, dicen que, esto se lo escuché decir a Humes de manera directa, dice: somos tan buenos nosotros que Francisco es más el documento de Aparecida que hicimos en Brasil que el Bergoglio de Argentina, ¿no? Es decir, como diciendo, en realidad hasta esto lo hemos generado. Es decir, también eso atributa la desconfianza que después los brasileños generan. Pero de todas maneras, yo creo que sí, yo creo que después hubo un avance muy importante, que el problema de las iglesias protestantes es de alto impacto, fue muy importante, es muy importante, ¿no? Incluso es de los países que tuvo una determinación electoral más importante. Le voy a dar un dato. Fíjese, en la elección de Dilma, yo tuve la oportunidad de que me invitaran y fui a observar la elección. Y Dilma finaliza su campaña electoral siendo madrina
más allá de que nunca había sido, no era reconocida como una militante católica, digamos, es decir, termina su campaña electoral siendo madrina de su sobrina y es transmitida de la iglesia el bautismo de la sobrina de Dilma como último acto electoral. Y esto suponía la idea de recuperar cierta desconfianza que Dilma tenía en la base original católica, porque la disputa de la base protestante en realidad se había vuelto contra el PT. Eso es real. Bueno, sí, la pregunta que yo tengo es relacionado con la injerencia norteamericana en Brasil y que se han escuchado rumores que el ejército brasileño puso presión en la Cámara, en el juzgado brasileño para que falle en contra de Lula. ¿Usted cree que esto puede llegar a pasar en el resto de Latinoamérica? O sea, que Brasil es un claro reflejo de lo que va a pasar en los otros países que tuvieron gobiernos populistas, como Argentina, como si sale Evo de Bolivia, como pasa en Ecuador. ¿Usted cree que puede llegar a pasar esto? Una especie de... Yo creo que es un factor. Es decir, pensar que todo se explica ahí tampoco es cierto, pero es un factor de juego, es un factor importante. Sin lugar a dudas. O sea, en realidad, todo el equipo de Moro es, como dicen los académicos brasileños, norteamericanos, no hay ninguno formado en Brasil. El equipo de fiscales, los 6 fiscales son hijos de la Academia Norteamericana. Es probable que Moro no tiene más carrera judicial en Brasil. Es probable que viva en Estados Unidos en la próxima década. En realidad que el desarrollo de la escuela académica esa es una escuela académica norteamericana y que dentro de la escuela académica norteamericana hay una lógica de miramiento del fenómeno, es así. Esto es así, no cabe la menor duda. A partir de ese indicador, y usted le agrega algunos elementos que están vinculados a todo el esquema, la disputa económica por un lado, y cómo se dieron todo el fenómeno de la intervención de los servicios de inteligencia, se escucha y todo lo demás, hoy en realidad nadie duda de que hay un fenómeno de intervención americana. Prácticamente ya, o sea, en realidad es bastante dicho sin mayor inconveniente, no es un análisis demasiado sofisticado. Si es un análisis usted me dice, ¿todo el resto es explicado solo por ese fenómeno? No, yo diría que no. Ahora, que este fenómeno se repite en el resto de los países de América Latina, también es verdad que se repite. Bueno, la última. Creo que con todo lo que ha vivido Latinoamérica, Brasil, Argentina, a la democracia, o sea, yo con la edad que tengo me parece que ya la democracia es una democracia boba, la llamo. Porque por más que se gane en las elecciones con un 40, con un 50, con un 90, el poder pasa por otro lado. Y cuando llega el presidente, digamos, con todo su equipo, con el Congreso, llegan a demostrar, que es lo que pasa ahora, que realmente el poder pasa por otro lado. No hay forma de combatirlo hasta que no se tome conciencia de que cuando se llega hay que tomar realmente el poder. ¿Por dónde pasa? Que son los medios, la justicia. Creo que vamos a seguir viviendo y seguir hablando. Y nada más. O sea, tomar el poder es hacer lo que están haciendo ellos ahora. Y sin importar las consecuencias. O sea, en la televisión te pasan un dibujito de Walt Disney y vos no tenés conciencia, no es que no tenés conciencia, no llegás a pelear contra eso. El poder no se toma, para mí pasa eso. Sí, yo creo que sería para dar una charla, acá hay varios que lo pueden hacer, sobre la democracia en sí misma y lo que ha significado en la región, ¿no? Incluso, Disculpa, en la escuela te enseñan que el poder lo tiene la democracia, que lo tiene el pueblo. Te enseñan eso desde que sos chiquito. Y yo creo que no. No, por eso digo, se podía dar todo un debate sobre el tema democrático bastante importante, sobre la democracia y la lógica del poder y demás, que tiene su
su historia desde el siglo XIX, ¿no? O sea, que ha sido cuestionada la lógica del poder y que tiene distintas manifestaciones y críticas. Yo lo que sí me quedaría en ese punto, que es importante que la construcción del poder democrático tengamos las lógicas de articulación necesarias para construir el poder. Pero bueno, ahí está, y no lo tenemos. También es cierto, mire, le voy a decir una cosa y la verdad que vale la pena ya que es la inauguración y vale la pena tirar algunas cosas que hay que debatir. En realidad, la lógica económica de este tiempo es la explosión de lo diverso. El mercado necesita diversidad. El mercado ya no es más masas. Ya la producción en serie ya no se discute por miles, se discute por la diversidad. Primer tema. Entonces es muy importante tener en cuenta, el mercado global discute la diversidad. El mercado global fomenta la diversidad. Es el negocio. Y además le voy a decir una cosa más, el mercado global va por la gratuidad, que era un atributo que en otro momento era del espacio público. ¿Qué le quiero decir con esto? Spotify, que usted lo baja en su teléfono, vale 0,30 centavos de dólar y tiene la música del mundo por 0,30 centavos de dólar y en un tiempito más se lo van a regalar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay un debate necesario de las construcciones del poder, sería muy largo de hablar, como nunca antes. Entonces también esta explosión de la diversidad en realidad hace sospechosas las mayorías. Tenemos una severa dificultad de construir mayorías. Ojo con este tema, y me parece que es un tema para debatir, no es por el que vine hoy acá, pero... Está bien, ¿y para qué sirve la mayoría en ese caso? Sí. Por eso, pero para dar el puntapié, yo después charlamos todo el tema de la democracia, sino con mucho gusto. Pero creo que termino. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pedro. El debate sobre la democracia y el poder en democracia es uno de los temas que viene la semana que viene, que vamos a hablar con Foster y va a ser tema de otras clases, así que tranquilo que vamos a tener rato para hablar de cómo se entiende la democracia y qué es el poder en sí. Les pido que nos banquen 5 minutos y acomodamos el escenario y arrancamos con la charla de Agustín.